Bueno, hoy en Jugando Pelota Dura, la gobernadora defiende lo que algunos catalogan como el mal uso de fondos públicos, esto en el viaje de funcionarios a Madrid para la Feria de Turismo. Además, ¿se acuerdan de Jensen Medina, el que cumple sentencia perpetua por el asesinato de una joven en una marina en Fajardo? Hoy volvemos a saber de él, le decimos por qué. Y todos estamos bien pendientes a la discusión que se lleva a cabo en el Senado sobre la reforma contributiva. Lo que no te dicen de la reforma contributiva te lo dice hoy Jorge Colbert Toro. Comenzamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos una vez más a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al panel que me acompaña esta noche, compuesto por la compañera Silmari Fleming y Víctor Rivera. Saludos a ambos. Saludos Laisa y saludos a Víctor y por supuesto a nuestra audiencia. Saludos a ambas, un placer, saludos al pueblo de Puerto Rico, buenas noches. Bueno, y comenzamos con buenas noticias. Ya el inmortal, nuestro sexto inmortal, está en Cooperstown, Nueva York. Y hablamos de quién, de Carlos Beltrán, exaltado anoche al Salón de la Fama. Vamos a ver el siguiente reportaje. Baseball writers have elected you to the Hall of Fame. De Manatí a los escenarios más importantes del béisbol de Grandes Ligas, la historia de éxito del jardinero que se convirtió ayer en el sexto puertorriqueño escogido para ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol va mucho más allá, pues Carlos Beltrán no es solo un pelotero excepcional, es un referente de grandeza y de disciplina. En 1995, con apenas 18 años, Beltrán fue seleccionado en el draft de Grandes Ligas de los Kansas City Royals, logrando 3 años más tarde, en 1998, debutar en las Grandes Ligas con solo 21 años y dando paso a una brillante carrera de 20 temporadas en la mejor liga del béisbol del mundo. Durante sus 20 años en las Grandes Ligas, Carlos Beltrán logró construir un legado que lo posicionó como el jardinero más completo de su generación. Terminó su carrera con 2.725 imparables, 435 jonrones, 1.587 carreras impulsadas y 312 bases robadas, una combinación estadística reservada solo para los grandes. En 2017, Carlos Beltrán alcanzó la cima al conquistar la Serie Mundial y durante su trayectoria fue elegido 9 veces al Juego de Estrellas, ganó 3 guantes de oro por su excelencia defensiva y 2 bates de plata, confirmando que su impacto se sentía tanto en el guante como en el bate. Beltrán abrió caminos, inspiró a generaciones y demostró que desde un pequeño pueblo en Puerto Rico se puede llegar a la élite del deporte en el mundo. 8 años después de su retiro de las Grandes Ligas, el ambidiestro se une a los inmortales boricuas Roberto Clemente, Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en el Salón de la Fama en llegar a la inmortalidad en el béisbol desde el sorteo de novatos de las Grandes Ligas. Significa mucho para cualquier pelotero, ¿verdad?, poder ser elegido a este Salón de la Fama y este reconocimiento, así que le doy gracias a Dios y recibo este honor con mucha humildad. En Jugando Pelota Dura te celebramos. Muchas felicidades, Carlos Beltrán. Sigue inspirando a muchos, principalmente a nuestros jóvenes, y es el número 20 a nivel de Latinoamérica que llega al Salón de la Fama. Vamos a hablar de la carrera de Carlos Beltrán y lo que va a pasar de ahora en adelante. Con nosotros se encuentra Carlos Delgado, exjugador de las Grandes Ligas y próximo Hall of Famer. Esperemos que así sea, ya tú verás. Declarado queda. Claro que declarado sí, queda. Y además, vía Zoom se encuentra Iván Rodríguez, quien obviamente es miembro del Salón de la Fama y exjugador también de las Grandes Ligas. Y el periodista deportivo Carlos Narváez, quien es jurado, ¿verdad?, del Salón de la Fama, y vamos a estar hablando un poco de lo que fue esta votación, ¿verdad?, y cómo es el proceso. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, comenzamos con Carlos. Carlos, gracias por estar acá nuevamente. Un placer para mí estar aquí, es un momento muy importante para Puerto Rico. Y tú te lo viviste porque tú eres, pues me contaste esta mañana que eres vecino de Carlos Beltrán. Vecino, compadre, amigo, compañeros de trabajo.
Es un momento muy importante para el país. Estoy súper contento por Carlos. Era una cuestión de tiempo. Yo pensaba que él iba a salir el año pasado. No salió, pero el tiempo cuando llega, llega. Y la oportunidad de representarnos tan dignamente como lo ha hecho Carlos, con una carrera tan consistente y tan larga por 20 años, esto no es típico. O sea, no demos por sentado que alguien sale y juega 20 años. O sea, Iván Rodríguez allá, que es otro unicornio, pues también puede hacer eso, pero eso no es lo que pasa todos los días. Pero yo pienso que lo más importante que podemos sacar de aquí es que esto es inspiración para nuestro país, inspiración para nuestros jóvenes, que un joven de Tierras Nuevas, Cantito, Polvorín, depende, porque ellos se lo reclaman todos allá en Manatí, pueda llegar al béisbol en las Grandes Ligas, pueda resaltar y llegar eventualmente al Salón de la Fama, y sobre todo seguir siendo un gran embajador del béisbol. Lo hace a través de su fundación, de su escuela. O sea que Carlos es un comprometido del béisbol. Y tenemos, como bien dijiste, a otro, ¿cómo le dices? Unicornio. Sí, estos son extraterrestres, esta gente, esto no es normal. Iván Rodríguez, saludos, Iván. Tú pasaste por esto hace unos años, estás reviviendo, ¿verdad?, lo que significó ese momento para ti a través de Carlos. Bueno, primero que nada, unicornio, yo no sé dónde sacó Carlos esa palabra, pero bueno, gracias. No, mira, para mí, obviamente, bien contento, bien feliz por él. Obviamente se merece eso, obviamente, como dice Carlos Delgado, se lo tenían que haber dado ya varios años atrás, pero siempre llega su momento. Y el momento para Puerto Rico y para Carlos llegó ahora. Y obviamente yo le tengo que confesar, a mí se me salieron las lágrimas cuando escuché ese nombre. Obviamente yo estoy aquí en Casa de Campo, y también estoy aquí en un evento también de golf, y aquí también estaba Andrew Jones, y también celebramos los dos ese triunfo, y obviamente es bien bueno, porque todo lo que dijo Carlos Delgado es toda la verdad. Nosotros pues obviamente pues, hemos hecho muchas cosas bien bonitas para Puerto Rico, pero el ser humano que es Carlos Delgado Carlos Beltrán fuera del terreno de juego es una cosa que es impresionante. Es un ídolo, es un host, y verlo a él llegar, verlo a él donde va a estar, y lo que ya está viendo hoy, porque yo sé que ahora mismo él está allí en Cooperstown, en la conferencia de prensa, él está allí, y no todo el mundo sabe, pero allí hay una placa que se va a poner de él, pero dentro de la placa él va a poner su firma. Yo estoy seguro que esa firma la está poniendo en este momento, y para mí eso es algo que me llena de alegría, y lo felicito a él, a su familia. Definitivamente, Iván. Contamos también con la participación, ¿verdad?, de Carlos Narváez. Narváez, además de ser periodista deportivo, participa, ¿verdad?, en los procesos, en las votaciones, lo que es el Salón de la Fama. Narváez, si nos puedes explicar un poco del proceso, cómo se llega a estos números, cómo se llega a esta selección final. Saludos, Laisa. Gracias por la invitación. Primero que nada, bien contento de formar parte de este panel donde están estas leyendas nuestras. Iván Rodríguez, que es mi vecino en Vega Baja, somos de Vega Baja. Carlos Delgado, vive allí en Dorado, y son unas figuras espectaculares en el béisbol. En el caso mío, pues yo participo sí de las votaciones, no del béisbol, pero sí del boxeo nacional. He tenido la oportunidad de dar mi voto para Miguel Cotto, Iván Calderón y todas esas figuras, pero en lo que sí tiene que ver con estos procesos, estos son unos procesos bien complejos, donde, como yo estaba hablando hoy con un gran amigo, el árbitro que está en primera no está viendo lo que está mirando el de tercera. Así que ven las cosas de diferentes ángulos. En el caso de Carlos, pues Carlos debió entrar el año pasado, pero sabemos que hubo pues unas situaciones que le impidieron entrar. Sin embargo, llega ahora con este porcentaje tan alto, y eso lo que nos deja saber es los quilates de Carlos Beltrán, y también nos abre la puerta
a que en el futuro tengamos a gente como Carlos Delgado, que en 17 temporadas conectó 473 cuadrangulares. Carlos y conectó también 1512 RBIs. O sea, ese caballero que está sentado ahí también merece estar en el Salón de la Fama, igual que Bernie Williams, igual que Juan Igor González, que son otros grandes nombres puertorriqueños y que han puesto la vara bien en alta. Obviamente, como bien decía Carlos Delgado ahorita, aquí hay un unicornio. Ese es Iván. Es difícil. Es difícil que algún receptor, y no me tomen a mal, pero lo que ha hecho Iván ha sido poner una vara bien alta. Pero lo que es Delgado, Igor y el propio Bernie Williams podría ser lo próximo que veamos dentro del Salón de la Fama. Estamos rezando por eso. Víctor. Sí, buenas noches a los tres. Carlos, qué bueno también tenerte aquí. Tú eres una gloria de Puerto Rico. Gracias. Y es un placer tenerte Orgullo aquí. de todo. Te pregunto, ¿qué significa a tus ojos que una persona llegue a ser el sexto inmortal boricua del béisbol? ¿Qué significado tiene para ustedes como grupo que esto haya pasado, la sexta persona? Pues mira, es un gran logro de por sí. Pero más que nada es la validación de una gran carrera, ¿verdad? Es el mensaje de inspiración, una isla tan pequeña como Puerto Rico, que salgan peloteros, salgan atletas, salgan esta calidad humana que tenemos, que nosotros podemos ir y competir con los más grandes del mundo. Eso es importantísimo, o sea, nosotros tenemos 3 y pico millones de habitantes y hemos tenido 6 salones de la fama, o sea que es un momento bien grande para el país, es un momento bien grande para el deporte y lo debemos usar de trampolín para las personas que nos están escuchando, estos niños y jóvenes. Se apoyen en eso, lo sigan de inspiración, sea béisbol o sea lo que sea. Si tú le pones disciplina, si tú le pones dedicación, si tú le metes las horas necesarias y te disfrutas el proceso, porque si no te lo disfrutas no vale la pena. O sea, ver la cara de Carlos Beltrán ayer cuando recibió esa llamada, mira, se me paran los pelos, eso vale oro, de eso se trata. Ya no podía dar un hit más, no podía empujar una carrera más, era cuestión de tiempo, cuestión de esperar y llegó esa validación y hoy lo celebramos y él será un inmortal de Salón de la Fama por siempre. Carlos, y has tocado un punto importante y son los jóvenes, ¿verdad? Momentos como este lo vivimos cuando Mónica Puig gana la medalla de oro, ¿verdad? Adriana Díaz con el ping-pong, levantan, crean una fiebre por el deporte. Y eso y momentos como este, cuando uno de los nuestros es exaltado al Salón de la Fama, lo que queremos es que más jóvenes se interesen por el béisbol. Sí, definitivamente, somos modelos, ¿verdad? Hablaste de Mónica Puig, lo celebramos grandemente, las victorias de Tito Trinidad. Claro, o sea, podemos hablar de Adriana Díaz, a Brian Afanador, ese grupo de tenisistas de Utuado, que de todo el mundo decirle ping-pong, ahora todo el mundo dice tenis de mesa y sabe lo que es tenis de mesa. Son nuestros modelos a seguir y si de alguna manera uno lo ha podido hacer para las generaciones futuras, pues que para bien sea y al final del día lo que queremos es que más niños, más jóvenes cumplan su sueño como lo está cumpliendo Carlos Beltrán, como lo cumplió Iván Rodríguez y nada, estamos de fiesta. Carlos Delgado, ¿cuándo veremos a un Carlos Delgado compitiendo para entrar al Salón de la Fama? Bueno, ya bien pronto. Sí, Dios. ¿Qué es lo que se requiere para que esto ocurra? Ok, en el 2028 te toca. En mi caso, yo puedo ser evaluado nuevamente por el Comité de la Era Contemporánea en el año 2028. Este año tuve la oportunidad de ser evaluado, saqué 9 votos, necesitaba 12. Dentro de todo lo que pudo haber pasado, lo segundo mejor me pasó, que llegué segundo en la votación, saqué 9 votos y yo creo que eso me permite, no automáticamente, pero me pone en una buena posición para en el 2028 ir otra vez al comité. Pues la invitación ya está hecha. El 2028 estamos aquí celebrando contigo. Lo celebramos juntos y todo el que me invita lo celebro. Yo recibo todas las buenas vibras. Qué bueno, gracias. Gracias, Carlos. Iván Rodríguez, Orgullo de Puerto Rico, ambos. Y también al periodista Carlos Narváez. Gracias por estar acá y seguimos la celebración. Y en julio 26 es la exaltación de Carlos en Cooperstown. Sí. En Cooperstown, que va a haber una fiesta increíble de todos los puertorriqueños en Nueva York. Bueno, amigos, y celebrando nos quedamos acá, pasamos con Kimberly. Enhorabuena, Laisa, así mismito es, pero lo que no vamos a celebrar es lo que viene a continuación porque la cosa está caliente, ¿verdad que sí, Jorge? Nuevos escenarios en la reforma contributiva, quienes se afectan por el impuesto a las placas solares y los autos, no me digas, Jorge.
Bueno, y además, si hay ambiente o no en la legislatura para aprobar esta medida tal y como se presentó, le decimos ya mismo. Gracias por acompañarnos. Además, recuerda a Jensen Medina, de cadena perpetua en la cárcel estatal pasa a la federal. ¿A qué se debe todo esto? También lo analizamos. Y la gobernadora sale en defensa de viajes de servidores públicos. ¿Por qué? Le decimos, quédese con nosotros. Eso es Jugando Pelota Dura. Amigos, en la Comisión de Hacienda del Senado se discute la reforma contributiva, pero lo que no te dicen de esta reforma contributiva te lo va a decir Jorge Colbert. Bueno, les voy a dar algunas noticias. Lo primero es que la reforma contributiva se va a aprobar. Ahora bien, la petición que ha hecho la rama ejecutiva, que es que la legislatura apruebe la reforma sin cambios, eso no parece que va a ser la realidad, que va a sufrir enmiendas significativas. Y voy más lejos, aparentemente no hay los votos para aprobar la eliminación de exenciones contributivas particularmente para las residencias o los ciudadanos que quieren moverse hacia la energía solar. La razón principal, van a ver ahora los datos particulares del perfil de quiénes son los que están comprando este tipo de sistemas, que obviamente dicta mucho de lo que muchos han pensado, de que tienen que ser personas de alto poder adquisitivo. Vamos primero a los escenarios para conocer dónde es que estamos al día de hoy en las vistas de la Asamblea Legislativa. Primero, volvemos, la reforma contributiva tiene un costo de 550 millones, el gobierno ha identificado 329 millones, quedan todavía ahorros por justificar tanto a la legislatura como eventualmente a la Junta de Supervisión Fiscal por cerca de 221 millones. La Oficina de Gerencia y Presupuesto está trabajando sobre ese particular. Sobre las medidas de recargo, aquí es que vienen las complicaciones, ¿verdad? La eliminación del descuento del 5 a 8% va a dejar 280 millones, la exención de vehículos eléctricos e híbridos unos 30 millones, y aquí hay algunas objeciones, y la exención de equipos de energía solar dejaría unos 18 millones. Esto que está aquí, esta parte muy particular, parece que no hay los votos, hay una fuerte objeción de los legisladores a eliminar esto, y quieren regularla de una manera mucho más efectiva. La exención de importaciones de material promocional, lo que debería ser $1 millón, ahí estarían los 329 millones que estamos hablando. Ahora bien, vamos a ver cuál es la situación particular sobre esta parte de la eliminación de la exención de vehículos eléctricos e híbridos, que son 30 millones. Miren este dato importante. Según el Departamento de Hacienda, casi 8 de cada 10 vehículos eléctricos que se compran en Puerto Rico o híbridos, es decir, el 80% casi, 8 de cada 10, lo están comprando por $70,000 o más. ¿Qué significa eso? Que el grueso de la gente que está comprando este tipo de vehículos son gente con alto poder adquisitivo. Hay gente que compra un carro de $25,000 que paga más arbitrio que un carro europeo que están pagando $80,000 y $90,000. Eso es un absurdo, y la legislatura parece que está encaminada a establecer una exención hasta $50,000. Quiere decir que de los 30 millones que se habían proyectado, estarían bajando cerca de 10 millones, dejando unos 20 millones. Esta cifra de 50,000 parece que va a ser la medida que va de enmienda en el Senado o en la Cámara, en donde establecerían que los carros sobre ese valor entonces estarían pagando los arbitrios. Sobre las placas solares, miren el problema particular. Hay ya 185,000 familias, están subiendo 3,000 al mes, que están conectados. El 99% son residenciales y el 58%, y ese es el dato importante, son familias de ingresos moderados, y casi el 34%, es decir, una tercera parte, son personas de 60 años o más. Es decir, una gran cantidad de retirados, gente que no tiene los ingresos para comprar los equipos, lo están financiando, tomando préstamos, y el 150,000 de esos 185, o sea, la inmensa mayoría, tienen modelos de arrendamiento. ¿Por qué esto es importante, señores? Porque si le ponen el IBU a estas 150,000 personas, el absurdo sería que estarían pagando más por energía renovable que por energía de fuentes fósiles, y es contrario a la propia ley del gobierno. Así que el gobierno en este tema en particular está obrando contra los propios intereses del gobierno. Ahora bien,
Si se aumenta el IVU en estas 150.000 familias, estamos hablando de que subiría entre $3.000 a $5.000 por préstamo, que es totalmente exagerado, y en el 2027 se va a eliminar el crédito federal por la política del presidente Trump. Quiere decir que va a aumentar aún más el costo de energía solar, por lo tanto, este impuesto parece, o esta exención, eliminar la exención, que sería un golpe demasiado fuerte. Finalmente, este sector de energía solar representan 10.000 empleos, 1.300 megavatios que le introduce al sistema eléctrico y $6 billones en inversión. Quiere decir que un impuesto a este sector va a tener efectos en la economía y se trata de gente mayor, de gente de clase media. Por eso no hay los votos hasta este momento en la Asamblea Legislativa para aprobar esto. Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, nos acompaña hoy. Este cuadro, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Usted que estuvo presidiendo esa comisión, con este perfil, yo creo que cualquier legislador con dos dedos de frente va a decir, esto va a afectar. Yo puedo entender el impuesto a un carro que valga $100.000, pues tiene el dinero para pagarlo, pero el que escogió un préstamo de clase media, un veterano, un retirado para tener la energía solar en su casita, esto es un golpe demasiado fuerte. De hecho, en la vista pública que tuvo la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el pasado miércoles, yo le diría que los dos temas principales que trajeron objeción de todos los legisladores, tanto de mayoría como de minoría, fueron estos dos asuntos. Y me parece a mí que, como tú dices, yo no veo hoy que ese impuesto a las placas solares prospere, y es obvio que va a haber una modificación en lo que se propone con los carros eléctricos. Hay que buscar esos 18 millones, ponle que los otros 10 que estamos hablando de los carros serían entonces unos cerca de 30 millones. La realidad es que hay varias alternativas. Se ha mencionado las HEVI, las entidades bancarias internacionales que pagan muy poco, las entidades financieras internacionales que estaban hasta exentas hasta los otros días, el aumento en la fórmula del arbitrio del RON que va a generar más de 100 millones al gobierno que no estaban contemplados. O sea, dinero se puede identificar para sustituir esto y me parece que esa es la dinámica de lo que puedo hablar con diferentes legisladores de todas las delegaciones, que no hay ambiente para mantener esto en la reforma contributiva y que se va a buscar otros números. Inclusive el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Edith Charbonnier, prácticamente planteó que eso no puede ir. Y más porque choca con la política pública del gobierno de promover lo que es la instalación de equipos que generen energía verde. O sea, tú estás en contra de la política pública que el gobierno hace unos años implantó y que a mi parecer es el camino correcto. Lo importante de esto, yo creo que hay alternativas. Lo importante de esto es que sean fondos o dinero recurrentes, que uno tenga una garantía de que ese dinero se va a ir recogiendo, ya sea mediante los impuestos que tú dices. Lo otro que está buscando el gobierno es cierto tipo de economías que se pueden lograr en el presupuesto. Me explico. Desde hace varios años, estoy hablando de 5 o 6 años atrás, no todo el dinero que se presupuesta se gasta. Correcto. Siempre hay un dinero que no se usa, que fluctúa entre 100 y 200 millones. Yo creo que hay espacio para poder identificar ciertas cuentas que si consistentemente tú asignas $100 y gastas 70, pues mire, reduzca y sea más realista en su presupuesto. En 10 segundos, ¿es viable que esta reforma se apruebe y tenga vigencia para la próxima planilla de abril de este año? ¿Sí o no? Es posible, pero va a ser complicado. Va a ser complicado. Gracias por haber estado con nosotros. Regresamos con Laisa. Gracias, Jorge. De hecho, ese tema de la reforma contributiva y sus repercusiones lo vamos a seguir hablando más adelante, mientras pasamos con Margarita. Gracias, Laisa. Surge oposición por la sonada reforma contributiva. ¿Será finalmente que la tienen que enmendar? Lo analizamos en solo minutos. Y usted únase a la conversación y vote como en la encuesta Claro. Además, gobernadora sale en defensa de los viajes de servidores públicos. ¿Por qué? Le decimos nosotros aquí en solo minutos. Y de cadena perpetua en la cárcel estatal, escuche esto, Jensen Medina, ¿se acuerda? Pasa a la federal. ¿A qué se debe? Le explicamos. Amigos, son las 7 de la noche y comenzamos a jugar pelota dura, pero escuche bien, a las 7 de la noche vamos a iniciar este programa próximamente, así que usted ajuste su calendario, ajuste su horario, así que pronto Jugando Pelota Dura comienza a las 7 de la noche, de 7 a 8, una hora completa, repleta de información que usted no se puede perder ni un solo minuto. Mientras iniciamos la discusión de la reforma contributiva con nuestro panel radial, compuesto por el licenciado Ramón Rosario de Noti1 630, también el licenciado Eddie López de Nación Z, el licenciado
licenciado José Efraín Hernández de WKQ 580 y René Chilecomas, licenciado de Noti 1630. Gracias a los cuatro por estar acá. Compañeros, al panel y a las personas que nos sintonizan. Bueno, tal parece no, se asegura que la reforma tal cual se presentó la gobernadora, la reforma contributiva, así no se va a aprobar porque no cuenta con los votos, principalmente por el detalle del llamado impuesto al sol. ¿Entiendes que va a ser así? Bueno, sin lugar a dudas, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, algunos legisladores han levantado preocupaciones con dos impuestos de toda la reforma contributiva, que es la exención a las placas, las placas solares y la exención al arbitrio de los vehículos híbridos o eléctricos. Híbridos eléctricos. Y eso al final del día son 40 millones de los 550 millones que se necesitan para bajar todas las tasas que se le aplica al asalariado en Puerto Rico. Así que si ese es el escollo, es cuestión de conseguir 40 millones de dólares. Eso para subsanar el problema político, ¿verdad?, de los cuerpos políticos. Y eso es buenas noticias para el gobierno de Jennifer González. Se le va a aprobar una reforma contributiva con todos sus efectos. Se ha dicho que se va a aprobar la primera semana de febrero, la segunda, así que estará a tiempo para, como ella prometió, implementarlo en este año contributivo, ¿verdad?, que se radica ahora, que es el pasado. Queda el escollo o la pregunta de cara a la Junta de Supervisión Fiscal, una vez los cuerpos políticos se pongan de acuerdo, que aparentemente va a ser fácil ponerse de acuerdo, porque la diferencia es muy mínima en el macro de la reforma. Eddie, ¿será así de sencillo o esta reforma contributiva no se terminará aprobando en el término que la gobernadora quiere? Mira, no lo es, porque hay una cosa que se conoce como los modelajes, que son unos diferentes escenarios de qué pasa si quitas esta excepción, si aumentas por aquí, cómo se te dispara quizás el recaudo por IBU, por contribución sobre ingreso. Todo eso son variables que hay que tenerlas y parecería que todavía no se han hablado con la Junta. Hay unas expresiones del secretario de la Gobernación muy interesantes que parecería que sí está en contacto con ellos, pero por lo que han dicho los presidentes de los cuerpos y lo que dijeron ayer el director de AFAF, el director de OGP y el secretario de Hacienda, ellos dijeron no toquen nada ahí porque si tocan algo, esto se... Eso mismo. Y entonces eso deja el mensaje de que esas conversaciones quizás no se han tenido y a pesar de, como muy bien dice el compañero, son 30 millones de las placas y 18 de los vehículos híbridos eléctricos, uno es por IBU, el otro es por arbitrio correspondientemente, eso no es mucho en un universo de 560 millones que habría que conseguir. Claro, pero igual lo dijo el mismo secretario de Hacienda, uno pone un impuesto, va a haber una contracción en las compras, o sea que no se puede quizás sacar un cálculo contando con un dinero que a lo mejor no se tiene. ¿Cómo lo ves? Bueno, el problema es que como la gobernadora y los funcionarios que trabajan con ella pretendían que la Asamblea Legislativa claudique a lo que le corresponde en el andamiaje constitucional, que es evaluar los proyectos de ley y hacer las enmiendas que ellos entiendan correspondientes. La gobernadora, y ayer lo expresaron sus jefes de agencia, quiere que esto se apruebe tal y como ella lo sometió, como si ella fuera aquí Donald Trump. Esto requiere una discusión. Entonces, tanto que se pregona por ahí de que ni un impuesto más en el bolsillo. Pues mire, lo que se pretende hacer con las placas solares y los vehículos eléctricos es un impuesto más. La prisa es mala consejera. Y más cuando se le quiere imponer a los legisladores de este país que hagan lo que ella quiere. Y definitivamente nada es fácil cuando tú tratas de poner de acuerdo a Cámara y Senado. Por lo tanto, el decirle a los legisladores que claudiquen a su derecho constitucional de hacer las enmiendas que ellos entiendan pertinentes, no lo van a ver muy bien. Así que definitivamente esto va para algo. Sin embargo, parecería que a nivel del Ejecutivo ha habido un esfuerzo sobrenatural, ¿verdad? Lo que dijeron hoy de extensa evaluación de todo este proceso. Y un poco la pregunta es, los posibles escenarios, si esta reforma se aprueba alejándose de la propuesta original. Esa es la pregunta. El que le cambia es una coma nada más, Víctor. Ya pudiera cambiar, y todos yo creo que en este panel y allá hemos trabajado en legislación, y sabes que un punto, una coma, abrir el paréntesis, ya te cambia el sentido de la legislación. Y cuando estamos hablando de contributivo y presupuesto, es muy complicado. Y aquí, como decía la semana pasada, a alguien le va a doler, y me preocupa mucho que esto se torne los ricos contra los pobres. Quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque eso ya se está viendo así. Ya se está viendo así, y parecería que ahora ser exitoso en Puerto Rico es un delito y hay que penalizar al que es exitoso. Víctor, yo he trabajado varias reformas. La reforma contributiva de Luis Fortuño en el 2011 fue trascendental. La que se radicó, Luis Fortuño pidió que se radicara, que se aprobara como se radicó. Así, por eso es que los gobernadores presentan una medida legislativa, porque la presentan porque piensa que está perfecta. Y esa sufrió muchísimos cambios también y se implementó y no hubo ningún problema. Yo sé que vas a haber muchos llamando a que va a ser una hecatombe, que esto va a ser un desastre.
desastre. Veremos que a segunda semana de febrero el Legislativo y el Ejecutivo se van a poner de acuerdo en una reforma contributiva que según ellos va a cuadrar fiscalmente, neutra fiscalmente, y habrá que, como dice Eddie, convencer a la Junta. El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, ha dicho que lleva meses reuniéndose no solamente con el director ejecutivo, sino con el equipo de finanzas. Veremos si ahí los podrán convencer y evitar un pleito que atrase lo que yo creo que es la bandera insignia del PNP en lo que va de año, que es la reforma contributiva. Y aquí el factor X es el que menciona Eddie. ¿Qué tiene que decir o qué ha dicho la Junta de Control Fiscal sobre algo que va a tener un impacto en los recaudos? Porque muy bien señalaba Laisa Torres, si tú le impones esos impuestos a las placas y a los carros, va a haber una disminución del consumo de esos bienes. Por lo tanto, ¿de dónde vas a recoger ese dinero? Por otro lado, a mí me preocupa que estas son medidas que principalmente van a afectar a los profesionales, a la gente que tiene cierto nivel, que no son ricos, pero tampoco son pobres, que son los que hacen un esfuerzo para ponerle placas a su casa, para adquirir este tipo de vehículos, afectando a los que ya están fastidiados en que a lo mejor país. Trabajan en las propias compañías que venden placas solares también, porque tenemos que tener eso claro. Esa industria emplea a miles de puertorriqueños todos los días. Por otro lado le das una reducción en las tasas contributivas, también le das un beneficio por otro lado, y le das un beneficio a quienes no compran placas solares ni carros híbridos y que no se benefician de ningún otro. De hecho, pero había jurado que no ibas a quitar beneficios y se los estás quitando. Las personas de más escasos recursos no ponen placas solares en su casa ni tienen un híbrido. Te voy a dar una 20 pesos. Dame un billete de 20. ¿En serio? Dame un billete de 20. Esa es la verdad. Dame un billete de 20 y yo te doy 20 de a uno. Quiero cambiar el tema con ustedes y quiero que ustedes me den su parecer y evalúen también la gestión del administrador de vivienda. Hoy sale a relucir que hay apartamentos en residenciales públicos que están en la plataforma de Airbnb, está siendo alquilados a corto plazo. Obviamente los fines no son los mejores. La semana pasada, esto lo dice el administrador de vivienda pública, Juan Rosario, yo estaba buscando para hospedarme y me encontré que había en un residencial público de la isla, en el área metropolitana, 2 apartamentos que estaban siendo alquilados como Airbnb y sabemos que esto es ilegal. Obviamente es ilegal. Mi pregunta aquí es, ¿y los millones que se dan a estas compañías administradoras de residenciales públicos? ¿Cuál es la supervisión? ¿Qué está pasando? Eso es un incumplimiento de contrato. Hay un caso particular que identifique que hay una unidad que se está rentando, porque no solamente es en el bien, pues es una renta a largo plazo, a un vecino, a un primo. Eso es un incumplimiento con el contrato y un procedimiento de desahucio a esos fines. Lo que sí es que cuando se radica el precio de desahucio, los tribunales tienen que aplicar el procedimiento de desahucio, porque usualmente a este tipo de sector le cogen una pena increíble que nunca los desahucian, aunque no paguen, aunque no cumplan, aunque no lleven los papeles. Eso es lo que pasa día a día en Puerto Rico. Pero aquí hay un problema bien grande con esto de los administradores de los residenciales públicos, porque no es solamente con esto de los Airbnb, no es la primera vez que hemos escuchado que los están utilizando para rentar, pero entonces en adición a eso tenemos el problema de que también se están adueñando de los apartamentos que están vacíos y nadie dice nada, nadie toma acción. ¿Qué es lo que está pasando con los administradores? Falta de supervisión, no hay supervisión y se ha convertido allí en tierra de nadie. Pues no hay supervisión de los administradores, pero tampoco el gobierno supervisa a los administradores. Hay que imponer responsabilidades, no es simplemente que no están cumpliendo. Y es simplemente incumplimiento. Es un poco más serio, porque no es de solamente los apartamentos vacíos, apartamentos que están ocupados, que fue la noticia de esta semana, y que sacan a la gente que vive allí para que entre otra gente, un control de unas áreas específicas. Los ocupas que están en España llegaron a Puerto Rico, al parecer. Entonces, ¿qué pasa? El problema con estos procesos de privatización, que en unos asuntos se sobreentiende, ¿no? El problema es que el Estado muchas veces claudica, ya eso está privatizado, vete y pídele cuentas a aquel allá. Claudica su responsabilidad. Hay otros casos, ¿verdad? Como en las cárceles. Pero claro, a mí me recuerdo que Mercedes Otero, que fue mi profesora en la Universidad de Puerto Rico, nos decía que era ahí tremendo, porque ahí no le enviaban a Tomás Trampa, ni a los del Cerro Maravilla, ahí le enviaban los angelitos. Tú sabes, y entonces los malos se los dejan al Estado. Aquí tuvimos... Así que hay que pedir, hay que rendir cuentas, pero para rendir cuentas hay que tener quien se las pida. Eso es lo que no hay. Aquí tuvimos al administrador de vivienda pública y él dijo que se multaban a estas compañías, ¿verdad?, que administran los residenciales públicos si incumplen, pero hay que darle la oportunidad porque lo está haciendo. Es la primera vez que vemos que un administrador de vivienda pública está sacando estas cosas a la luz pública y esto hay que reconocerlo.
El gobierno federal le dijo al gobierno estatal, dale tú. Y el gobierno estatal le dijo al privatizador, dale tú. Y entonces hay unos guidelines federales y estatales. Aquí debería haber más rendimiento de cuentas que en cualquier otra circunstancia, inclusive donde el gobierno subcontrata o tiene APP, porque tiene restricciones federales y tiene restricciones estatales. Y entonces, ¿quién las hace cumplir? ¿Vas al tribunal? ¿Qué hace? Pero aquí, más allá de la función estatal, aquí hay una función federal también. Lo hay, pero claro que hay. Aquí la autoridad HOT, la Departamento de Vivienda Federal, anualmente regula y supervisa y hace auditoría de estas entidades. Falta de supervisión. Nuestro panel. Totalmente. Uno se entera por Puruco Latimer, por las redes sociales, por cualquier otro medio. Por cualquier otro medio. Ustedes cuatro se quedan porque los temas con ustedes continúan en nuestro próximo segmento, así que no se retiren. Pasamos con Kimberly. La conversación continúa, señores, y usted votó la encuesta, claro. La reforma contributiva se debe enmendar. Un 88% dijo que sí. Gracias a todos por participar. Y mire quién me acompaña, quién se está acercando. La licenciada Anabel Torres Colbert. ¿Cuáles son las prioridades del país en términos de gastos públicos? Vemos muchos viajes, muchas cosas pasando. ¿Qué tiene que decir la licenciada? Ella viene directo al punto, así que usted no se puede perder esa descarga que va a estar caliente. Además, recuerda a Jensen Medina, de cadena perpetua en la cárcel estatal pasa a la federal. ¿A qué se debe? Le decimos y también lo analizamos. Y le damos una mirada a Ponce. ¿Cuál será el rumbo de la ciudad señorial de cara al 2026? Quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Amigos, sobre una decena de legisladores, representantes específicamente y otros tantos más jefes de agencia se movilizaron y se encuentran en estos momentos en Madrid en la Feria Internacional de Turismo. La gobernadora defendió esta movilización grande a España. Muchas de las decisiones que afectan el turismo pasan por legislación, permisos, infraestructura y presupuesto. Es importante que quienes toman esas decisiones vean cómo se mueve esta industria a nivel internacional. Mi pregunta es, jefes de agencia como la Secretaria de Vivienda, ¿cuál es la labor que hace en una Feria Internacional de Turismo? Y los mismos legisladores, yo te digo, siempre... Y los 15 representantes. Siempre hay espacio. Estamos celebrando que el 2025 en Puerto Rico fue el año récord en todos los renglones de turismo. Eso es un dato, el 2025. Gracias a Bad Bunny. Y llevamos 2 o 3 años también. No, pero el 24 no estaba Bad Bunny sin Marí. Bueno, pero es que en el 25 no estaba Bad Bunny sin Marí. En el 22 no estaba sin Bad Bunny. Fue Bad Bunny la residencia lo que trajo un aumento en el turismo y eso es una realidad. Y eso aportó, ojalá venga todos los años, pero con Bad Bunny y sin Bad Bunny llevamos año tras año sin Marí aumentando las eras de turismo. A mí me encantaría montar a los alcaldes, a la gobernadora y a los legisladores que visiten el mundo, no solamente para el turismo, para que vean cómo se hacen las cosas en otros sitios y los podemos implementar en Puerto Rico, porque unas veces tratamos a Puerto Rico como si fuera una puntita cero de la nada. Entonces no queremos reformar los permisos, nos quejamos de que el turismo en República Dominicana está pasando el rolo, pero entonces aquí ponemos más escollo al que quiere desarrollar. Entonces esas cosas son las que tienen que mirar. Yo no la presentación de Puerto Rico allá ha sido espectacular. Por eso nadie está cuestionando eso, al contrario. Muy bonita, de hecho. Pero es una campaña de turismo interno, Laisa. Es una campaña de turismo interno. Pero el presidente del Senado parece que pensó diferente a Johnny Méndez, porque allá desde el Senado no fue nadie, no le otorgó permiso a nadie a visitar Madrid. No, porque es una inversión en cada uno de ellos y tendrán que rendir un informe cuando regresen a ver si fueron las actividades, con quién se reunieron. Pero quizás la pregunta subyacente no está contestada y a lo mejor pues... O sea, ¿qué hace un legislador en este viaje? Porque el populismo dicen que no hacen nada aquí, se van para allá y también les extraña que vengan para acá, pero porque podría justificarse que un jefe de agencia, la persona de turismo, podría justificarse que un alcalde que está promoviendo su municipio, pero la pregunta vuelvo a hacerla, a ver si hay alguna contestación coherente. ¿Qué hace un legislador en Madrid en este momento, los que están pagados con fondos públicos? Beber buen vino, ir de tapa, chupito, pasarla bien. Pero además de eso, Víctor, siempre se recogen ideas buenas, particularmente en infraestructura. Yo en este caso tengo que defender la gestión de la legislativa, porque a mí me consta que en estos viajes siempre se recoge información de cómo se hace en otros lugares y se compara cómo lo hacemos nosotros. O se estrechan relaciones también. Bueno, nosotros vamos a tener, nosotros en 2 viernes vamos a tener a Georgie, vamos a ver lo que recogió. En tu premisa, Víctor, hay de todo. Si ese secretario de agencia o ese alcalde que está ahí, de momento dice, me gustaría hacer esto, pero la ley mía habilitadora, que yo la conozco bien, porque yo soy el secretario de Hacienda de agencia, no me lo permite. Representante, ¿usted pudiera radicarme un proyecto para que esto se dé? Quizás. Funciona de esa manera y se hace. Hay jefes de agencia, la gobernadora, jefes de agencia, legisladores, que sí se justifica que estén ahí, pero hay otros que
no se puede justificar y esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que ver los contrastes. Mientras ahí están de jarana, la Cámara, que es la que tiene que considerar los asuntos contributivos por mandato constitucional, los trabajos están suspendidos. No están suspendidos. Richard Boy está haciendo vista, por Dios, no digas eso. Se están reuniendo ahora mismo. Están haciendo, ahora como nosotros estamos hablando, tienen una vista. En el Senado, ahora mismito. en el Senado, y en el Senado también. En los dos. Perdóname. En los dos. En el Senado están todos. ¿Y cuál es el mensaje que envía el presidente del Senado? Aquí estamos trabajando todos. Mira, para allá no se fue nadie. Esto es como la gata de Flora. Cuando están aquí los legisladores, aquí viven y no trabajan. Se van para allá, entonces los extrañan. Entonces decídanse, o trabajan o no trabajan. Pero necesita la gata de Flora. ¿Qué es eso? Los 20 pesos de uno que tú tienes por ahí. Sobre este tema, vamos directo al punto con Anabel. Saludos, Anabel. ¿Es sobre este tema o sobre el refundado Ramos Rosario? ¿Viste de la corbata? Ya lo estamos preparando. Va a ser ingreso como Olvin. Esa es la corbata de Hernández Colón. Sí, Olvin abrió la puerta. Olvin abrió la puerta. Lo tenga en su gloria. Anabel, adelante. Vamos, mira, a mí me parece que más allá, y yo los escucho, y ciertamente ese es el tema que usualmente se analiza cuando tratamos de decir, vale la pena, es razonable, no es razonable, cuántos es razonable, cuántos no. Y es verdad que hay crítica de que aquí no trabajan suficiente, pues ¿para qué lo vamos a viajar, a que vayan allá? Y si bien es cierto que pueden aprender de otras partes del mundo a hacer las cosas distintas o aprender en política pública, tampoco esos son los visuales que tenemos, los tenemos allí todos juntos, en el manchego, en el grupo, en el party de turismo. No es que están metidos en una planta energética buscando medidas para aumentar cualquier tipo de elemento, entre tantas otras cosas. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo más importante es la proyección y el mensaje en el macro. Estamos hablando de que ahora mismo se está peleando en la legislatura un asunto de la reforma contributiva, donde se está tratando de que se le quite la exención para el asunto de las placas solares del IBU, etcétera, que lo que cuesta son alegadamente 18 millones. Y estamos tratando de buscar dinero para cómo sustituir eso. Independientemente que sé que me van a decir, no, es que eso viene de distintos presupuestos, eso que si es la Cámara por un lado, el Senado por el otro, etcétera. Estamos hablando de la proyección, qué es lo que nos importa, qué es lo verdaderamente importante, porque cuando no tenemos mucho, porque cuando somos un país quebrado, que cuando salimos de la quiebra y todavía nos falta una parte, no hemos aprendido nada, porque si antes no podemos pagar la casa un precio, el carro y la medicina, ahora pretendemos tener el carro y las medicinas y la casa costando exactamente lo mismo, sin hacer ningún tipo de ajuste. Por lo tanto, aquí no hemos visto que a nivel de país, cuando estamos tratando de aprobar una reforma contributiva, repito, el proyecto grande de esta administración, con el que la gobernadora pretende que todos tengamos más dinero en el bolsillo, no hay una planificación sobre qué ajustes se van a hacer a nivel grande del gobierno, dónde se van a ajustar de manera permanente, porque simplemente mantener lo mismo ya nos llevó a la quiebra. Pues ¿cómo vamos a cambiar? Pues mientras estamos en toda esa discusión, ¿a quién le debemos de quitar? ¿A quién le vamos a ajustar para que sobre más dinero en el bolsillo? Todavía discutimos temas como si debemos pagarle las escoltas a Wanda Vázquez y todo lo que trae ese dinero, o si debemos estar dándole viajecitos a los legisladores y a casi todo el gobierno a Madrid para que coman queso manchego. Ese es el mensaje que el país está recibiendo, y respectivo de que puedan tener muchas justificaciones de por qué así se debe hacer o no. Y ahí es donde viene la prudencia, la madurez política de cuándo, ese timing, ese momento de cuando uno como país debe estar dando el mensaje de dónde se debe invertir y dónde no, dónde deberían estar trabajando de manera incansable para que la gente tenga más dinero en su bolsillo, como lo que se está atendiendo ahora en la legislatura, y entonces cuándo es que puede haber chance para otro tipo de gastos cuando sean justificados y cuando sea el mensaje correcto, no solamente para el país y para el pueblo que elija a los funcionarios, sino para la Junta, que tiene que aprobar esa reforma contributiva y que ha dicho una y otra vez que Puerto Rico todavía no está listo para estar solo porque no ha aprendido nada de la quiebra. Directo al punto con la licenciada Anabel Torres Colbert. Compañeros, gracias por estar acá. ¿Tienen alguna reacción a lo que dijo la licenciada? Bueno, yo coincido. De hecho, la reforma ya contiene 300 millones de reducción en el gasto operacional del gobierno. Yo quisiera que fueran 500, 600, pero de que es un gran paso en esa dirección, lo es. Se va a aprobar, quizás no como está, quizás las escalas un poco menos, pero algo se tiene que aprobar porque es el compromiso del PNP. José Efraín.
Yo concurro con lo que ella plantea. Yo concurro, pero con un caveat. Hay que tener prioridades. Si bien es cierto que hay que recortar, yo recortaría primero en muchas agencias que están los contratos a tutiplén, pero no le quitaría la facultad a los legisladores de poder ir a viajar y traer ideas nuevas para Puerto Rico. Y recortemos a la gata de Ramón. Compañeros, gracias siempre por estar acá y la conversación. Amigos, pasamos de inmediato con Kimberly. Tenemos un panel legal al volver porque Jensen Medina, de cadena perpetua en la cárcel estatal, pasa a la federal. ¿A qué se debe todo esto? Tenemos tremendo panel para analizarlo. Quédese con nosotros. Y también testigos en caso de Elvia Cabrera temen por su vida. ¿Qué realmente es lo que está sucediendo? Hoy le explicamos y le decimos todo lo que ha estado aconteciendo. Y le damos una mirada a Ponce. ¿Cuál será el rumbo de la ciudad señorial de cara al 2026? Quédese con nosotros, esto es Jugando Pelota Dura. Amigos, hablamos de Jensen Medina, ¿se acuerdan? El individuo que cumple cárcel, sobre 100 años de cárcel por haber dado muerte a una joven en una marina en Fajardo. Hoy es noticia nuevamente, vamos a ver un resumen. Jensen Medina Cardona fue acusado y posteriormente encontrado culpable por el asesinato en primer grado de Arelis Mercado Ríos. Un altercado por un celular perdido provocó el fatal desenlace el 18 de agosto de 2019. Por este crimen, en el 2022, Medina fue sentenciado a 129 años de prisión, 99 años por asesinato en primer grado y el resto por portación ilegal y uso de un arma. Durante el tiempo que ha cumplido en prisión, Jensen Medina ha enfrentado otros cargos por introducir drogas y un teléfono celular a las cárceles. En el 2024, las autoridades federales diligenciaron 34 órdenes de arresto, incluyendo a Medina Cardona, por tráfico de drogas en varias cárceles. Se le asoció a la ganga conocida como el Grupo 31 o los Tiburones. Ahora, Jensen Medina evalúa una oferta de alegación de culpabilidad a nivel federal. Bueno, evalúa declararse culpable por los cargos que enfrenta a nivel federal. ¿Qué implicaciones tiene esto? Comenzamos hablando sobre este tema con el licenciado Francisco Quiñones, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Gracias por estar acá. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jensen Medina está ahora mismo en una cárcel estatal o federal. Desde diciembre del 2024. Está en MDC, bajo custodia de los federales, toda vez que hubo una redada la cárcel federal en Guaynabo. 17 de diciembre de 2024, 3 semanas antes de nosotros asumir el cargo, se lo llevaron una redada que implicaba a 33 personas como parte de una organización que estaba traficando drogas dentro del sistema correccional. Drogas, entiéndase, marihuana, cocaína, específicamente fentanilo. Fentanilo, ese operativo tenía que ver con fentanilo, tenía que ver con marihuana y marihuana sintética, pero mezclada con fentanilo también, que es la droga que está atacando las cárceles en todo Estados Unidos y el mundo, ¿verdad? Pero la buena noticia es que este año 2025, en comparación al 2024, los compañeros y compañeras del sistema correccional bajaron las muertes en las instituciones de 78 en el 2024 a 58, una reducción de 25% en la muerte. Obviamente tenemos que bajar esos números aún más. La primera causa de muerte que en el 2024 era el fentanilo o la sobredosis, ahora pasa a ser segunda causa de muerte, ubicándose la primera como las muertes naturales. Este individuo, según dice, se asoció al Grupo 31, los Tiburones. ¿Él pertenecía a esta ganga? Sí, eso es parte del indictment. Lo importante es que las incautaciones también han aumentado de 3.4 millones en el 2024 a 6.4 millones en incautaciones. Se está ocupando más droga, los compañeros están haciendo el trabajo, pero también estamos proveyéndoles rehabilitación a las personas que lamentablemente en muchos casos llevan prácticamente una vida fuera de las cárceles usando sustancias controladas. Eso es un poco, ¿verdad?, lo que tal vez los lleva a las instituciones. Claro. Y nosotros tenemos que seguir aumentando lo que es el tratamiento y la rehabilitación de esos seres humanos. Secretario, gracias. Gracias por la explicación y gracias por dejarnos saber que este individuo obviamente ya se movilizó a una cárcel federal. Continuamos hablando sobre este tema y los pasos que siguen con la licenciada Sarielis Rosado, quien es también ex jueza, y el licenciado Francisco Reyes. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este sujeto, ¿verdad?, que lo conocen
a nivel obviamente por el caso que cobró tanta notoriedad y opinión pública, este caso de la Marina de Fajardo, pues entra a prisión estatal. Dentro de la prisión estatal pues se asocia con este tipo de gangas, pasa entonces acusaciones a nivel federal, pero ahora negocia este tipo de acuerdo de culpabilidad, que en cierta forma lo que hace es lograr un traslado a los Estados Unidos. Licenciado, empiezo con usted. Yo lo pensaría al revés. Yo pensaría que si ya yo tengo 120 años en las costillas y me van a dar una sentencia, yo pediría dos cosas. Una, déjenmela cumplir a la misma vez que el asesinato, y dos, déjenme en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Quién me va a visitar 30 años en Estados Unidos? Se torna más complicado. A lo mejor la cárcel es mejor y tengo mejores beneficios. Exacto. Pero no hay familia que me va a estar visitando porque tienen que coordinar un viaje, tienen que pedir unas visitas, cuánto tiempo, cuánto dinero vas a ver, cuántas veces me vas a poder visitar al año. Aquí al menos todos los fines de semana que haya visita me vas a poder visitar. Aunque las condiciones de las cárceles no sean Claro, entonces pues a lo mejor tú quieres mejores condiciones, pero a lo mejor lo que quieres es poder tener una visita y que se cumpla al mismo tiempo que el asesinato, no que tenga que hacer 129 y después lo que me toca por droga. Pero en términos, disculpa, términos de la sentencia que él tenía localmente por el crimen que había cometido versus la sentencia que le puedan dar ahora por el tráfico de drogas, entonces, si fuera a cumplirlo en una cárcel federal, ¿qué es lo que cumpliría? ¿El tiempo que tiene que cumplir por el acuerdo que llega o completo lo que tenía aquí en Puerto Rico por el crimen más el otro? Si él lo trasladan a la federal, él va a cumplir el tiempo de la federal y entonces regresaría a Puerto Rico a terminarlo. Por eso es que mi análisis sería, déjenme hacerle las dos, pero déjenme en Puerto Rico que mis papás, mi familia me pueden venir a visitar los fines de semana. ¿Y cómo el sistema de justicia trabaja con una persona que es convicto por una atrocidad, porque fue una atrocidad, y llega al penal a enfrentar cargos de tráfico de drogas casi inmediatamente a un nivel también exponencial? Pues miren, yo le tengo que hablar de Jensen. Yo estando en la judicatura, luego de que pasó lo de Fajardo, Jensen estuvo varias veces en mi sala. Y lo llevaron en una ocasión porque tenía alegadamente sustancias controladas en la cárcel, en otra ocasión lo llevaron por un celular. Así que esto ha sido como que el modus operandi de que todo el tiempo, ¿verdad?, traían a Jensen al tribunal. Lo cierto es que él tiene en sus costillas, como diríamos por ahí, una cadena perpetua. Él nunca va a salir de la cárcel. Él se supone que nunca salga de la cárcel. Estaba en máxima seguridad. La pregunta es, ¿qué yo pierdo si me cogen en una redada operativo federal? Yo pensé inclusive, contrario a mi compañero, que respeto su opinión y estuvo como que no lo había considerado así. Yo dije, lo que quiere es salirse, irse a cumplir en una cárcel federal. Yo también lo pensé así. Que tiene mayores comodidades, que tiene quizá más libertad, si se le puede llamar, porque acá estaba totalmente custodiado. Acá se sabe quién es Jensen, acá lo sabe todo el mundo, todo el mundo sabe quién es, y estaba en una máxima seguridad, que inclusive me cuestiono cuántos días de visita podía tener él estando en encerrado como estaba. Así que mi primera impresión fue, él lo que quiere es irse. Exacto, me declaro culpable y cambio de ambiente. Y cambio de lugar, y cambio de ambiente, no me conocen y estoy más libre. Eso nos da una visión distinta en el sentido de si él estaba en máxima seguridad, ¿cómo estaba traficando droga? Porque estaba supuestamente 23 horas encerrado y solamente 1 hora al día, y él estaba traficando droga. Así que algún tipo de movimiento, que inmediato, una vez entra a la cárcel, pues algún tipo de movimiento, algún tipo de acceso, algún tipo de libertad tenía, que podía ser parte de una organización de trasiego de droga dentro de máxima seguridad. Quiero cambiar el tema con ustedes, y es otro caso bien importante, y hablamos del asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Prats, que hemos hablado con Sariel largo y tendido, con ambos. Hoy surge nueva información y son querellas por alegada intimidación a testigos importantes en este caso. Vamos a ver el siguiente reportaje por Margarita.
El proceso judicial que se sigue por asesinato en primer grado contra Elvia Cabrera y su hija Antoniesca tras el asesinato a puñaladas de la menor Gabriela Nicole Prats cada vez tiene más dobleces, más complicaciones. Hoy se alertó de la posible intimidación de testigos, al punto tal que la Fiscalía se propone allanar diversas cuentas de redes sociales usadas alegadamente para asustar a los testigos de este caso dramático y triste. El Ministerio Público especificó que se erradicaron 2 querellas. Escuchemos al fiscal. Hay unas querellas actualmente, hay una en Comerío, otra aquí en Ay Bonito, y lo que nos proponemos hacer, pues, a solicitar unos allanamientos a unas cuentas en TikTok y en Facebook, una cuenta que me parece que se llama Caso Gabriela y otra Gabriela Figueroa, donde a mi juicio lo que están es tratando de intimidar a los testigos, por lo que he visto, ¿verdad? Y obviamente pues eso tiene que ser objeto de un allanamiento para determinar quién es la persona que está publicando eso. El licenciado Velázquez hizo claro que se erradicaron las querellas porque temen por la seguridad de testigos y tendrán en cuenta igualmente las expresiones en las redes dirigidas a personas que pudieran estar colaborando en contra de las imputadas. Mientras tanto, la defensa sigue evaluando la prueba y la selección del jurado fue pautada para el 13 de febrero. Bueno, licenciado, lo cierto es que esto se sigue complicando. Estamos hablando de intimidación a través de las redes sociales. O sea, que esto va a ser una investigación extensa. Bueno, en este caso voy a empezar diciendo que el Código Penal penaliza, ¿verdad?, cualquier intimidación, amenaza contra testigos del Ministerio Público y tiene una pena de 8 años de cárcel, o sea que es un delito grave. Segundo, si el fiscal entiende que no sé cuáles fueron las expresiones que hay en TikTok o en cualquiera de las redes, que es una amenaza o intimidación hacia alguno de los testigos, pues lo correcto es buscar una orden de registro de allanamiento para que CRADIC, que es la División de Crímenes Cibernéticos, pueda ver quién es la persona que está produciendo esas expresiones. Otra cosa es, vamos, que aquí es que entra, ¿verdad?, un debate. Cualquier expresión no necesariamente cae dentro de una amenaza o intimidación. Claro. Entonces hay un ejercicio también de los ciudadanos de libertad de expresión que tampoco puede ser absoluto versus lo que constituye una amenaza o intimidación. O sea, ¿hasta dónde puede llegar una orden de allanamiento en redes si al final la expresión es una expresión protegida? ¿Cuál es el proceso para uno poder segmentar en lo que pueda ser una amenaza o una extorsión o lo que pueda ser una expresión protegida? Bueno, una amenaza abiertamente o algo que cause un disturbio, ¿verdad?, social, o que yo ponga en las redes sociales algo que tenga que ver con que voy a matar a esta persona, eso es una expresión que no está protegida por la libertad de expresión, eso es la comisión de un delito. Pero lo que quiero decir es que no cualquier cosa cae dentro de lo que implicaría una amenaza o intimidación, que eso hay que evaluarlo, ¿verdad?, minuciosamente. ¿Y esto es federal? Podría ser porque hay comunicaciones interestatales, se está usando las redes sociales, pero lo que yo diría es, si el fiscal entiende que hay una amenaza real, que se vaya a proteger los testigos. O sea, ellos tienen maneras de buscar y darle y ofrecerle a los testigos, mira, tenemos cómo protegerte. Yo creo que lo primero no es ir al registro de allanamiento, es déjame cuidar al testigo, que no me le pase nada, porque si es real, el registro de allanamiento no me va a cuidar al testigo. Sácalo, protégelo e investiga. No olvidemos que a Mayra, a la que anunció que iba a ser abogada, también le pasaron amenazas. Claro. O sea, que hay que investigarlas todas. Bueno, entonces, pero yo aparte de proteger a los testigos, que yo lo haría, yo igual activaría CRADIC, que es para crímenes cibernéticos, para que las personas entiendan cuáles son las consecuencias de esto en caso de que en efecto sean expresiones intimidantes o amenazantes ante testigos, claro que sí. De hecho, y el caso de la joven que el tribunal protegió y no se sabe todavía dónde es que está, pero que la madre estaba reclamando que le dijeran dónde estaba ella, que ella pidió protección porque se sentía amenazada. Básicamente esto es un caso similar porque son los testigos del mismo caso. Bueno,
yo no sé si ella en ese momento ya estaba hablando de que se sentía amenazada como de tercero o si era una cuestión más bien en el hogar, según recuerdo, ¿verdad? Que la controversia era diferente a lo que hoy está planteando el fiscal, que es como a testigos del Ministerio Público, pero no lo llevan necesariamente a esa jovencita particularmente. Estos testigos, ¿verdad? De este caso de Elvia, ¿verdad? Que es coacusada, también son testigos en el caso de Antoniesca. Sabemos que Elvia tiene ya fecha para juicio, pero en el caso de Antoniesca todavía no hemos empezado ni la vista preliminar. Estos testigos ya están diciendo que se sienten intimidados, que tienen miedo de testificar. Los testigos dejan de hablar. El caso de Antoniesca todavía no ha empezado. ¿Se cae el caso? Pues hay un riesgo del debido proceso de ley. Y vamos, están hablando en general. ¿Quién hizo la amenaza? ¿Con qué intención fue? ¿Es alguien relacionado a una de las alegadas acusadas que esté tratando de ayudar a la acusada? Hoy en día con las redes sociales todo el mundo es reportero, todo el mundo quiere publicar algo. Al Ministerio Público es cuesta arriba poder llegar. La cuenta se creó con una cuenta de un email real, es falsa, de cuál es el IP address. O sea, esto no es fácil hacerlo, es complejo. Definitivamente ya hemos visto desde día 1 que testigos han ido tratando de no ir. Hubo uno que dijo no voy a ir, otro que aquí. Entonces sigue esto y el caso se va a trazar. Yo dudo seriamente que en febrero 13 se pueda empezar a escoger un jurado. Mira para allá. Y mucho menos empezar una vista preliminar contra la jovencita Antoniesca. Ese caso, yo entiendo que va a llegar al Supremo todavía con el issue de si es menor o no es menor. Sí, exactamente. Y con lo de los abogados de Antoniesca, que también hubo un cambio de abogado. Esto cada vez se complica más, sigue pasando el calendario, no vemos ningún progreso, o sea que... Y eso es, yo creo que parte de la consecuencia de erradicarlo tan rápido. Si hubieran cogido un poquito más de tiempo, hubieran organizado el descubrimiento de pruebas, porque hoy mismo vimos que todavía el descubrimiento de pruebas no ha terminado. O sea, que la defensa va a decir, es que yo estoy evaluando esto, yo todavía tengo la oportunidad de erradicar mociones, o sea, si a lo mejor hubiéramos cogido más tiempo sosegado para decidir cuándo lo radicamos, no tuviéramos el amor aquí. Licenciados, gracias por la excelente conversación y la discusión. Pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Cambia el rumbo de la ciudad de Ponce. ¿Cuál será precisamente el destino de la ciudad señorial de cara al 2026? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Quédese con nosotros. Amigos, el sur mira a Ponce como su principal punto de referencia. En este reportaje del compañero Luis José Moura, repasamos los proyectos en curso y planificación que contemplan marcar el rumbo de la ciudad de cara a este 2026. Ponce entra al año 2026 con proyectos en curso y sobre la mesa. Iniciativas que además reafirman su rol como ciudad cabecera del sur de Puerto Rico. El reto es cómo estos anhelos se traducen en actividad económica, empleos y espacios funcionales para la gente. Hoy repasamos qué viene para la ciudad, qué está en marcha y cómo se proyecta el desarrollo en un año clave para Ponce y la región. Mirada a Ponce en transición. Estamos bien contentos porque en efecto hemos comenzado una nueva ciudad y estamos trabajando para eso. Hemos tenido la oportunidad de recibir ya un crucero, que eso nos permite posicionar turísticamente y culturalmente Ponce a nivel internacional. De igual manera, prontamente vamos a estar inaugurando el Food Park en La Guancha, proyectos de reconstrucción, dándole completamente seguimiento, lo que es Teatro La Perla, la Plaza del Mercado, que también se está trabajando en estos mismos momentos. Y, por supuesto, no puedo dejar atrás que hemos empezado con el pie derecho, con los Leones en la pelota, e inauguramos también las Leonas del voleibol superior. También tenemos inauguración de unas canchas de tenis que por tantos años hemos estado detrás de ese proyecto y finalmente con una inversión de 1.7 millones de dólares más los fondos de reconstrucción de las mismas, pues hemos podido ya terminar el proyecto y prontamente inaugurarlo. Eso es a corto plazo. Y por supuesto, cuando hablamos de lo que es una nueva ciudad, lo que es Ponce, es ese empeño y ese orgullo que nosotros los ponceños nos caracteriza, cómo lo hemos demostrado en acciones, en ejecución, en una ciudad más limpia, en una ciudad más bonita, una ciudad atractiva. Estamos trabajando lo que son proyectos para estar sólidas toda la región, con todos los alcaldes. Cuando hablamos
hablamos de turismo, los incluimos en la mesa. Son proyectos de país, pero sobre todo beneficia completamente a la región. De otra parte, La Guancha sigue siendo un motor esencial para el desarrollo de Ponce. Y mientras avanza su reconstrucción, la alcaldesa nos muestra cómo un proyecto de food park busca mantener viva la actividad económica y social de este espacio emblemático. Y van a estar los artesanos que acostumbran estar, ¿verdad?, en el área de La Guancha. Lo que vemos es esas vigas, en esa área van a estar todos los vagones, la parte de atrás son los baños. Y como vemos, una vez termine el proyecto, esto va a conectar con la tarima Héctor Lavoe y de igual manera vamos a inaugurar lo que es la tarima de la Sonora Ponceña, que nunca se inauguró y se hizo bajo la administración de Ico Saya. Aquí va a haber unas canchas de pickleball, unas canchas, ¿verdad?, en el área, pero lo más atractivo es que en el mismo medio se va a hacer un área donde vamos a tener actividades concentradas, ¿verdad?, en una tarima principal pequeña, y esto pues le da vida a lo que es básicamente lo original de lo que nosotros conocemos. Obviamente estamos deseosos de que culmine el proyecto grande, pero esto por lo menos no están en la calle, que sabemos que están en la calle desde el 2021 porque después de los terremotos aquí ellos cerraron. ¿Cuándo se proyecta que se pueda abrir, ¿verdad?, terminar el proyecto? Pues ya los vagones llegaron, ya están preciosos, te puedo pasar una fotito de ellos. Y se proyecta que los próximos meses, febrero, finales de febrero, podamos hacer entrega de este proyecto. Ya está bastante avanzado. La ciudad de Ponce se proyecta este nuevo año con esfuerzos que buscan incidir en su desarrollo urbano y económico, tomando en cuenta además que el impacto de esa agenda se reflejará no solo en la ciudad, sino también en su papel protagonista y en la dinámica de toda una región. Mirada a Ponce en transición. Y hay que reconocer, ¿verdad?, lo bueno también. Y hay que reconocer que la alcaldesa ha sacado la cara y, bueno, tiene unos proyectos de envergadura para la ciudad señorial. Y definitivamente se está viendo un cambio en la ciudad señorial, y eso, sobre todo, esa área de los cruceros, el área del Tuque, todas esas zonas, el área de la plaza. De verdad que está cogiendo vida. Y mucho desarrollo de hoteles. Mucho desarrollo de hoteles. Y la transición, que normalmente cuando algo está en construcción, pues no se ve bien, pero se ha disimulado, ¿verdad? Sí. O sea que no... y es un cambio que se ha visto rápido. Sí. Bien rápido. Eso sí, a mí con Ponce me preocupa mucho la sostenibilidad de ese tipo de cosas. Porque cuando Churumba también se dio un proceso y después como... cayó. Cayó. Así que hay que estar bien pendiente. De hecho, hablando de la Feria Internacional de Turismo, el municipio de Ponce tiene representación allá a través de su director de turismo. Está en Ponce y entiendo que eso lo amerita porque obviamente Ponce es un municipio, pero tiene una zona turística muy importante que hay que explotar y hay que desarrollar. Así que bravo por eso y vamos a estar pendientes a esos cambios que se den pronto en la ciudad señorial. Amigos, hacemos una corta pausa, pero no se retiren. Regresamos con la parte final de Jugando Pelota Dura. Amigos, este fin de semana arranca la temporada de Ventana al Jazz 2026, un evento familiar al aire libre que usted no se puede perder. Con nosotros Urayoan Walker, productor de Ventana al Jazz. Saludos y gracias por estar acá. Saludos, Laisa. Bueno, arrancamos ya este viernes. Arrancamos este viernes, ¿dónde estoy? Acá. Arrancamos este viernes desde el Paseo de la Salsa José Cheo Feliciano en Ponce. Allí empezamos a las 8 de la noche, estamos desde las 8 de la noche hasta medianoche, allí tocando buena música, como tú dices, en ambiente familiar, seguro y buena música. Y allí tenemos desde bandas emergentes. En Ponce tenemos en esta edición el Stage Band de la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos de Ponce. Importantísimo darles oportunidad para que experimenten tarima y nos deleiten con su talento. También tenemos a Julito Alvarado con su Jazz Group y cierra Eliseo con su Latin Jazz. ¿Y a qué hora comienza? Empezamos desde las 8 de la noche, allí en el Paseo de la Salsa, hasta la medianoche.
allí, y tenemos allí la oferta gastronómica de todos los comerciantes de la Asociación de Comerciantes del Paseo Atocha y la Plaza del Mercado, que la vimos reseñada aquí ahora. O sea, que hay actividad alrededor de la plaza. Hay actividad alrededor del paseo. Pero no se limita el viernes, porque entonces el domingo se mueven para acá. El domingo estamos arrancando Ventana Jazz Weekend, el concepto de Ventana Jazz Weekend, así que el viernes estamos en Ponce y el domingo estamos en Condado, en Ventana al Mar, donde hemos estado desde el 2008. ¿Y qué va a pasar allí? En Ventana al Mar, el domingo, acá en Condado, en San Juan, tenemos arrancando un trío que se llama Tripleta Jazz Trío, y es una agrupación del Conservatorio de Música de Puerto Rico, de nuevo, dándole la oportunidad a nuestros estudiantes para que tengan esa plataforma de participar y compartir con el público en vivo ese talento que se está desarrollando aquí en Puerto Rico. Le sigue un buen concepto que se llama La Necedad, y cerramos con Pete Rodríguez y las trompetas del Conservatorio de Música de Puerto Rico, y dirige el maestro Rafael Lebrón. Va a estar espectacular. Espectacular. Este domingo comenzando a las 4:30 de la tarde en Ventana al Mar. Como domingo, siempre, allí 4:30 de la tarde a 8:45, Ventana al Mar. Buena música, buena comida, buen ambiente para toda la familia. Usted va allí con su sillita, ¡pap! Sillita, toallita, mantita, se sienta allí, disfruta, consume gastronomía, buen líquido. Gracias por traer estos eventos para toda la familia. Ya saben, amigos, viernes en Ponce y Margarita está allá al lado en el Condado. Domingo en Condado. Mira, uno lleva su mantelito, sus cositas de picar y buena música. Nos vemos en Condado este domingo. Nos vemos en Condado este domingo. A las 4:30. A las 4:30. Tú llevas la neverita y yo la sillita. Gracias. Yo voy a estar en Ponce. Muy bien, tú te vas para Ponce. 2 y 2. Gracias siempre. Y Colbert, ¿dónde tú vas a estar? Ay, mira, qué paquetero en su casa. Mira, lo bueno se junta. Mira. ¿Dónde me voy, mi gente? Walter en su casa. Con Margarita. Víctor, nos vemos en Condado. Amigos, buenas noches. Hasta mañana a las 6:30 jugando Pelota Dura.